Paz a vosotros, hermanos. Tomen su asiento. Bien, ya estamos listos, ¿verdad?, para estudiar la palabra de Dios. Bien, vamos a ver unas partes de la Biblia considerando algo que tuvimos ahí en la lectura. Recordamos también de un hombre, ¿verdad?, que veremos allí en esa lectura. Tuvimos allí esta lectura allí en Éxodo 2, del 11 al 15. Yo tengo allí un verso, ¿verdad?, principalmente para ello, pero pues bueno, es observar lo relatado allí en esta parte de la Biblia, donde pues en una ocasión Moisés huyó de Egipto con cierta razón, ¿verdad? Porque a Moisés se le deja ver algo. Vemos que él creció mirando aquello en el país de Egipto, pero también miraba las tareas duras que observó, ¿verdad?, en Egipto, lo que les ponían a sus hermanos, y en cierta ocasión él observó algo que no le agradó. Él tenía como un sentir de defender, ¿verdad?, podemos decir que como defensor. Dice, ¿verdad?, que cuando vio a un egipcio cómo maltrataba a uno de sus hermanos, él fue a defenderlo, ¿verdad? Y allí, vamos a decir, se le pasó la mano y sucedió algo no agradable para él, pero él pensó que aquello que había hecho nadie lo veía y pues lo ocultó. Pero vemos que en otra ocasión más adelante también quiso reprender a dos hebreos que en verdad él fue a llamarle la atención, ¿verdad? ¿Y qué le dijo en hebreo a Moisés? Lo que dice aquí. Voy a leer el verso 13. Dice: al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían. Entonces dijo al que maltrataba al otro: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Vemos que allí ya había llevado una experiencia desagradable que le había sucedido con un egipcio, pero allí actuó de diferente manera. ¿Por qué? Hermanos, él tenía el instinto de ser defensor y llamarle la atención, de hacerles ver que lo que se hacía no estaba bien y quería corregir aquello. Y dice así: ¿por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió: ¿quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? Le respondió que el hebreo, ¿verdad? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Porque había ocurrido esto. Entonces Moisés, ¿qué tuvo? Miedo, ¿verdad? Y dijo: ciertamente esto ha sido descubierto. Ahora, si se deja ver esto, ¿verdad?, vemos que Faraón se dio cuenta y él pensó matar a Moisés. ¿Y qué hizo Moisés? Huyó. Lo que vamos a observar es esto, lo siguiente, que también cuando él huyó, veamos ahora en Éxodo 2, pero veamos el 16 y 18, vamos a leer hasta el 21. Dice así, más adelante: estando sentado junto al pozo, 7 hijas que tenían el sacerdote de Madián, vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió. Vemos aquí que Moisés, él tenía ese instinto de defender lo que veía que era injusto. Muchas veces nosotros como humanos vemos lo que le sucede a otro y no sentimos nada. Posiblemente sintamos aquel sentir muy leve, ¿verdad? Pero se ve que Moisés él lo sentía muy fuerte y tenía que intervenir. A pesar de que no estaba en su tierra, y podemos ver que no eran solamente un pastor, eran bastantes, ¿verdad? Entonces vemos que él las defendió y decidió de beber a sus ovejas. Tendió a ayudarles, ¿verdad? En esta ocasión, aún estando en tierras lejanas de Egipto, en Madián, él también tiende a ayudar, a defender. ¿Nuestro Dios sabía el sentir de Moisés? Claro que sí, sabía, ¿verdad? 2 ocasiones en Egipto, ahora allí son 3. Y vamos a decir lo siguiente:
veamos el 18 en adelante al 21. Y volviendo ellas a Reuel, su padre, vemos que también aquí a este hombre que se llamó Jetro se le llamó Reuel, ahí en Éxodo 2, ¿verdad? Verso 18. Se le nombraba también de esta manera, dice, ¿por qué habéis venido tan pronto? Vemos que les preguntó a sus hijas. Ellas respondiendo, un varón egipcio nos defendió de mano de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Le mostraron por qué razón habían venido tan pronto, ¿verdad? Pues le mostraron el caso donde le dieron a conocer a su padre que los había defendido y también les había ayudado. Por tal motivo regresaron pronto. Y dice el 20. Aquí también vamos a ver un parecer a Jetro, ¿verdad? Que él tiene, y lo vamos a seguir mirando más adelante. Dice, y dijo a sus hijas, ¿dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre llamado? Llamadle para que coma. Vemos que se preocupó por ello, ¿verdad? Dijo, ¿dónde está? Llamadle para que coma. Vemos que también tendía a ser razonable, ser agradecido y también el deseo de conocer a aquella persona, ¿verdad? Ahora, podemos pensar más cosas. Dice el 21 allí, y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio a su hija Séfora por mujer a Moisés. Vemos que lo trajeron, ¿verdad? Llegó a un acuerdo, pudieron tratarse, ¿verdad? Y pues se convinieron y vemos que también Jetro o Reuel le dio una hija por esposa. Bueno, Moisés allí llegó a un lugar que pues pudo estar, ¿verdad? Ahora, vemos que Jetro hospedó y dio trabajo a Moisés cuando huía de Faraón y luego le dio a su hija Séfora, como lo vimos aquí, ¿verdad? Como esposa. Después de 40 años, cuando Moisés le avisó que se volvería a sus hermanos en Egipto, Jetro le despidió amistosamente. Vemos que era tranquilo también Jetro, ¿verdad? Y de esto lo vamos a comprobar, ¿verdad? Cuando Moisés le dijo esto, que se iría a sus hermanos, él también los despidió en paz. Vemos en Éxodo 4, verso 18, y más adelante. Dice, así se fue Moisés y volviendo su suegro Jetro le dijo, iré ahora y volveré a mis hermanos que están en Egipto para ver si aún viven. Y Jetro dijo a Moisés, ve en paz. Vemos que lo despidió en paz. Tranquilo estuvo, ¿verdad? Entonces vemos que amistosamente le despidió. Aquí vemos el proceder de Jetro, también un carácter bien, ¿verdad? Ahora, enseguida vemos, ¿verdad?, que Jetro y Moisés se encontraron en el desierto. Vamos a ver. Y estuvieron presentes también Séfora y sus dos hijos. Veámoslo allí en Éxodo 18, pero veamos del 1 al 17. Éxodo 18 del 1 al 7 dice lo siguiente. Oyó Jetro, sacerdote de Madián, suegro de Moisés, todas las cosas que Dios había hecho con Moisés y con Israel, su pueblo, y como Jehová había sacado a Israel de Egipto. Vemos que esto lo supo Jetro, ¿verdad? Y se dio cuenta de todo aquello. El 2 dice, y tomó Jetro, su suegro de Moisés, a Séfora, la mujer de Moisés, después que él la envió, y a sus dos hijos. El uno se llamaba Gersón, porque dijo, forastero he sido en tierra ajena. Y el otro se llamaba Eliezer, porque dijo, el Dios de mis padres me ayudó y me libró de la espada de Faraón. Y Jetro, el suegro de Moisés, con los hijos de la mujer de vino Moisés en el desierto, donde estaba acampando junto al monte de Dios. Y dijo a Moisés, yo tu suegro Jetro vengo a ti con tu mujer y sus dos hijos con ella. Y Moisés salió a recibirle a su suegro y se inclinó y le besó. Y se preguntaron
el uno al otro cómo estaban y vinieron a la tienda. Vemos que se trataron, ¿verdad? Se preocuparon cómo estaba uno y el otro, y vemos que pues se dijeron, ¿verdad? Cómo estaban, y dice que fueron a la tienda. Entonces, vemos que al escuchar Jetro el relato, ¿verdad? Cuando se trata Moisés y él, y Jetro y Moisés, al escuchar Jetro el relato de las cosas que Dios había hecho a favor del pueblo de Israel, no solo reconoció a Jehová, que es más grande que todos los dioses, sino que ofreció a Dios holocaustos y sacrificios, y esto lo podemos ver allí en Éxodo 18, del 8 al 12. Vemos que no solamente reconoció a Jehová, ¿verdad?, que era el superior a todos los que se decían ser dioses, no, él también ofreció aquello para nuestro Dios. Y dice del 8 en adelante al 12 lo siguiente: Moisés contó a su suegro todas las cosas que Jehová había hecho a Faraón. Vemos que le comentó, conversaron al encontrarse, ¿verdad? Y a los egipcios, por amor de Israel, y todo el trabajo que había pasado en el camino, y cómo los había librado Jehová. Vemos que toda esta información recibió Jetro, ¿verdad? Por lo tanto, reconoció a Jehová como el Dios verdadero. Dice el 9, y se alegró Jetro de todo el bien que Jehová había hecho a Israel. Vemos que se puso muy contento, ¿verdad?, con esta información, y en verdad lo creyó. Dice, al haberlo librado de mano de los egipcios. Ahora el 10. Y Jetro dijo, bendito sea Jehová, que es el que os libró de mano de los egipcios y de la mano de Faraón, y que libró al pueblo de la mano de los egipcios. Ahora conozco que Jehová es más grande que todos los dioses, ¿verdad? Porque en lo que se ensoberbecieron, prevaleció contra ellos. Y tomó Jetro, suegro de Moisés, holocaustos, sacrificios para Dios. Y vino Aarón y todos los ancianos de Israel para comer con el suegro de Moisés delante de Dios. Vemos que ofreció todo esto, ¿verdad? Todos aquellos, Aarón y los sacerdotes, fueron y comieron allí con él, y dice, delante de Dios. Y hicieron algo correcto. Entonces vemos que este hombre también sabía de Dios, y más allí que lo reconoció. ¿Por qué? Por todas las maravillas que hizo en el transcurso de la salida de Egipto, ¿verdad? Y como Moisés le comentó todo esto, hermanos, vemos que él también ofreció todo esto como un agradecimiento, ¿verdad? Sabiendo que Moisés era su yerno, ¿verdad? Y que había pasado por esta difícil situación. Y vemos que también allí le llevó, ¿verdad?, su hija, que era su esposa, y sus dos hijos. Bueno, yo me pongo a pensar, ¿de qué manera lo recibió? Pues contento, ¿verdad? Porque habían salido de aquel lugar. Y entonces vemos que Dios también se dejó ver en otros hombres, ¿verdad?, que pues en verdad no eran del pueblo de Israel, porque él estaba en Madián, pero era un hombre que también temía a Dios. Vamos a decir, no se dice nada de él, pero vemos que estuvieron de acuerdo en todo esto. ¿Por qué? Dios lo dirigía también a Jetro, ¿verdad?, que era suegro de Moisés. Vemos allí más adelante. Vemos que también Jetro tenía una esencia de nuestro Dios que lo dirigía. ¿Para qué? Colaboró para esto también, para que todo esto siguiera adelante. No fue un estorbo ni nada de ello para Moisés ni para lo del Señor. Dice allí también ahora más adelante, ¿verdad? También Jetro aconsejó a Moisés establecer ayudantes para administrar justicia al pueblo, como lo dice allí, veamos allí en Éxodo 18. Éxodo 18, pero ahora veamos del 13 en adelante al 23. Dice así: aconteció que al día siguiente se sentó Moisés a juzgar al pueblo, y el pueblo estuvo delante de Moisés desde la mañana hasta la tarde. Vemos que Moisés estuvo haciendo esto, ¿verdad? Y yo puedo observar, Jetro, cómo estuvo Moisés llevando esta labor desde la mañana, ¿hasta cuándo? Hasta la tarde. No fue 1 hora, ni 2, ni vamos a decir, ni 6, ni 8, como muchas veces se trabaja, ¿verdad? No, dice desde la mañana hasta en la tarde, todo el día. Y Jetro observó esto. Dice el 14, viendo el suegro de Moisés todo lo que él hacía con el pueblo, dijo, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Le preguntó, bueno, ¿qué es esto que haces tú con el pueblo? Porque
¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está delante de ti desde la mañana hasta la tarde? O sea, llevando esta labor tú todo el día y todos frente de ti, ¿verdad? ¿Y solamente tú?, le preguntó. Moisés respondió a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios. Le mostró la razón. El 16, cuando tienen asuntos vienen a mí y yo juzgo entre el uno y el otro y declaro las ordenanzas de Dios y sus leyes. Vemos que aquí Moisés le dio a conocer que él juzgaba ahí todos los casos, ¿verdad? Y estaba para servirles todo lo que sucedía y arreglar todo aquello. Pero dice allí el 17, entonces el suegro de Moisés le dijo: no está bien lo que haces. Vemos que le dijo: mira, ¿sabes qué? Lo que haces no está bien. ¿Por qué? Estaba haciendo un bien, ¿verdad? Pero no estaba bien lo que hacía. ¿Por qué? Dice: desfallecerás de todo. O sea, se te va a poner difícil de todo y vas a ver lo que vas a terminar. Tú y también este pueblo que está contigo, porque el trabajo es demasiado pesado para ti, no podrás hacerlo tú solo. Vemos que le corrigió, dice: mira, lo que estás haciendo en una palabra es mucho y no va a terminar esto bien. Tú vas a terminar y también el pueblo. Dice el 19, donde le aclara que atienda el consejo que le va a dar. ¿Por qué? Nuestro Dios, hermanos, también estaba dirigiendo a este hombre Jetro para que le diera una orientación y no fuera tan difícil a Moisés, porque era demasiado trabajo. Dice el 19, entonces, oye ahora mi voz, yo te aconsejaré. Vemos el consejo que le muestra. Y Dios estará contigo. ¿Por qué le muestra? Mira, óyeme y vas a ver que Dios te va a ayudar. Dice: está tú por el pueblo delante de Dios y somete tú los asuntos a Dios. Le comienza a mostrar aquello. Y enseña a ellos las ordenanzas y las leyes y muéstrales el camino por donde deben andar y lo que han de hacer. Que le mostrara todo aquello, ¿verdad? Cómo tenían que llevar la vida y llevar aquello. Y en verdad deberían de obedecer. Dice el 21, además, escoge tú de entre todo el pueblo varones de virtud. Tenía que escoger, ¿verdad?, a hombres que pudieran desarrollar aquello que les iba a mostrar. Dice así: temerosos de Dios, varones de verdad, que aborrezcan la avaricia. Vemos una cualidad: buscar a hombres que aborrecieran la avaricia. Y ponlo sobre el pueblo por jefes de millares. Vemos que había jefes de millares, ¿verdad?, pero que aborrecieran la avaricia, porque muchas veces pudiera haber personas que lo pudieran desarrollar, pero con avaricia. Entonces, que no fueran avaros. Dice, de centenas, o sea, en 100 había otros, y de 50 otros, y de 10 otros. Hermanos, él le estaba aconsejando cómo iba a administrar todo aquello para que no le fuera una carga pesada a Moisés. Dice: ellos juzgarán al pueblo en todo tiempo, y todo asunto grave lo traerán a ti. Lo que ellos no pudieran juzgar o decidir, se lo iban a traer a Moisés, pero ya no iba a ser en grande cantidad, sino en menor, ¿verdad? Y si ellos juzgarán todo asunto pequeño, así aliviarás la carga de sobre ti y la llevarán ellos contigo. Le iban a ayudar a Moisés, ¿verdad? Todo lo más liviano y lo muy difícil iba a llegar a Moisés, pero menor cantidad. Dice: si esto hicieres y Dios te lo mandare, tú podrás sostenerte y también todo este pueblo irá en paz a su lugar. Aquí, hermanos, vemos que también este hombre llevaba esa orientación para Moisés. Tal vez Moisés era fuerte, ¿verdad? Vamos a decir manso en tener paciencia y todo aquello, pero también le hacía falta este consejo de este hombre que era un sacerdote, que Dios sabe por qué se lo mostró como suegro, sabe por qué también en aquel momento pudo conversar con él para que lo orientara con esos consejos para que siguiera el pueblo de Israel adelante, porque ¿cuánto tiempo iba a andar en el desierto? No iba a ser 1 año ni 2, sabemos que iban a andar en el desierto 40 años y era mucho para que Moisés aguantara todo este peso y también el pueblo
pudiera hacer caso, iba a ser difícil, pero vemos que aquí ese hombre lo orienta y vemos que pone por medio también que Dios le iba a ayudar si él obedecía a estas cosas. Ahora, tenemos otro personaje, ¿verdad? Aquí vemos que Moisés tenía sus cualidades. También Jetro tenía las suyas. Él también daba esta orientación para que Moisés se ayudara y Dios le iba a ayudar. También aquí vemos algo más, por último. Veamos allá, vamos al libro de Hechos, Hechos 7. Si hemos visto, ¿verdad?, que Moisés fue defensor y manso, gobernador también, ¿verdad?, en el desierto, porque gobernó al pueblo de Israel con aquellos consejos que le mostró su suegro. También Jetro, él fue hospedador de Moisés cuando le conoció. También fue misericordioso porque lo hizo, ¿verdad? Y también fue un consejero. ¿Y qué podemos decir? ¿Moisés atendió este consejo? Claro que lo hizo, porque si no hubiera ocurrido lo que le predijo Jetro, ¿verdad? Que no iba a poder ser posible llevar ese pueblo así, de esa manera. Pero ahora, veamos aquí también, una persona muy importante consideró esto, que lo menciona allí en esta parte. Allí en Hechos 7, vamos a ver el 34 en adelante. Aquí vemos que estas palabras vienen siendo de un hombre que se llamó, ¿cómo? Esteban, ¿verdad? Dice así, Esteban, recordando todo esto, se los menciona al pueblo de Israel, recordando estas cosas, porque son de suma importancia. Del verso 34 al 36 solamente, con esto terminaremos. Dice así, ciertamente he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su gemido, y he descendido para librarlos ahora, pues ven, te enviaré a Egipto. Vemos que está recordando aquí, dando estas palabras Esteban, ¿verdad? En cierto caso, que era necesario diciéndolo. Y dice el verso 35, a este Moisés a quien habían rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano del ángel que se le apareció en la zarza. Recordando, ¿verdad? Esteban recuerda estas palabras. Recordamos, ¿verdad?, cuando él le llamaba la atención a aquellos hebreos que reñían y que uno le dijo, bueno, ¿quién te ha puesto como juez y gobernador sobre nosotros para venir a nosotros? Hermanos, aquí Esteban lo da a conocer que en verdad sí vino a ser como un juez, ¿verdad?, sobre el pueblo de Israel después. Y vino a ser un gobernador porque los gobernó durante aquel tiempo en el desierto, en lugares difíciles. Entonces esto vino a ser, ¿verdad?, de esta manera, donde ciertamente he visto la aflicción. El 35, a este Moisés a quien había rechazado diciendo, ¿quién te ha puesto por gobernante y juez? A este lo envió Dios como gobernante y libertador por mano de aquel ángel que se le apareció en la zarza. Dice el 36, este lo sacó habiendo hecho prodigios y señales en la tierra de Egipto y en el Mar Rojo y en el desierto por 40 años. Esteban está haciendo recordar esto, ¿verdad?, de Moisés, que en verdad, cuando él les llamaba la atención, no reconocían esto, pero después se cumplió. Y vemos que sacó al pueblo de Israel, ¿verdad?, haciendo señales, prodigios en el desierto, y no por un año, como les digo, ni 2 ni 3, por 40 años. Entonces esto lo presenta nuestro Dios, hermanos, para una enseñanza nuestra que en verdad muchas veces los consejos son buenos, y más de alguien que tenga una experiencia, ¿verdad?, como aquí lo mostró Jetro a Moisés. Moisés, Dios lo había escogido como un hombre especial, como líder, pero también tenía otro quien le iba a mostrar un consejo para que siguiera lo bien difícil ya con el pueblo de Israel, ¿verdad? Y vemos que él tendió a esto y Dios le ayudó. Bueno, Dios fue con él, y de aquí pues
muestra cuántos prodigios y señales, ¿verdad? Y milagros fueron en el desierto. Nuestro Dios también los tiene para nuestra vida, ¿verdad? En tiempos difíciles para nosotros. Y vemos que, en verdad, Moisés fue manso en todo su tiempo que él llevó todas estas cosas. ¿Qué nos enseña? Pues todas estas cosas que esos hombres tenían en su manera de ser. Moisés tendía desde antes a hacer ver lo que no estaba bien y intervenir, ¿verdad? Arreglar aquello, ser un defensor. Y Jetro, un comprensible, ¿verdad? Y también ser un consejero. Esas cualidades estaban en ellos, y hermanos, espero que Dios nos ayude a sacar aquello, ¿verdad? Que en verdad estos hombres tuvieron, y también que esto nos ayude a nosotros. Espero que Dios sea con nosotros y que Dios nos bendiga. Paz a vosotros.